¿Funkos van a desaparecer? ¿Acaso ya no vales nada, Batman? ¿Cómo pasó todo esto? En recientes días seguramente han escuchado que Funko se va a ir a la quiebra y que estos pequeños muñequitos van a desaparecer. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Hoy vamos a dilucidar de la verdad a los rumores, porque aparte de coleccionarlos los he vendido. Y les voy a dar mi opinión de por qué esta empresa está fracasando. Funko es una empresa de Estados Unidos que fue fundada en 1998 en Snohomish, Washington. Su fundador es Mike Becker, que era un coleccionista que quería comprar una alcancía de un personaje de un restaurante llamado Big Boy, pero los precios que encontraba en el mercado eran muy caros, así que decidió hacer sus propias alcancías a bajos precios. A pesar de que era una buena idea, la empresa pronto se fue a bancarrota, pero se mantuvo por una buena venta de Bobbleheads de Austin Power. Así es, me refiero a estas figuras a las que se les mueve la cabeza. De ahí comenzaron a licenciar más personajes, pero su gran giro vino en 2011 cuando comenzaron a hacer los Pop Vinyl. Esto después de que su fundador, Mike Becker, vendiera la empresa a Brian Mariotti, el cual le dio un giro total a la empresa. En menos de un año habían vendido $20 millones de estas figuras. Lo que les destacaba es que eran figuras de bajo precio, que eran fáciles de producir y que rápidamente se fueron haciendo de grandes licencias y comenzaron a ser el coleccionable perfecto, que además era fácil de reconocer. Aquí, cuando se comenzaron a vender en México y Latinoamérica, recuerdo que no podías encontrar los Funko Pop en todos lados, y a pesar de que los encontrabas a altos precios, aún con esa alza eran más baratos que la mayoría de coleccionables que encontrabas en el mercado. Y por otro lado, como con todos los coleccionables, los más exclusivos comenzaron a cotizarse en miles de dólares. Entonces abarcaban varios sectores: el coleccionista que solo estaba dispuesto a gastar un par de dólares y el coleccionista ricachón que estaba dispuesto a dar miles de dólares por una figura. Si podemos hablar de por qué fueron exitosos, podemos decir que es porque eran baratos. Por otro lado, había mucha variedad de personajes con licencias, básicamente de todo lo que pudiera gustarte y pudieras imaginar. Eran baratos de producir, eran fáciles de almacenar y eran icónicos. Por otro lado, abarcaban también el mercado de la exclusividad, donde había Funkos que solo podías conseguir en convenciones o ciertos negocios, que tenían ciertas variantes como brillar en la oscuridad, un traje alternativo o incluso siendo de otros materiales como metal. Esto hizo que su crecimiento fuera exponencial. En un par de años habían llegado a todo el mundo y la empresa para 2017 estaba entrando a la bolsa de valores de Nasdaq, pero desde aquí se podían ver los focos rojos, pues al entrar a esta bolsa de valores tuvo una de las peores aperturas de todo el siglo XXI, cotizando con solo 40 centavos sus acciones. Aunque luego subieron, esto fue un síntoma de que el mercado no le tenía mucha fe a estas figuras. Ahora, como les dije, la situación aquí en México y Latinoamérica era distinta. A diferencia de Estados Unidos, donde rápidamente fueron muy fáciles de conseguir, en nuestros países era un poquito más difícil conseguir los Funkos que te gustaban. Por lo tanto, los coleccionistas le comenzaron a dar un gran valor. Era difícil obtenerlos y a pesar de que no eran tan caros, sí era difícil conseguir el que tú querías. Entonces estabas dispuesto a soltar más dinero por esa pieza que tanto querías. Esto los hizo un producto muy deseable. En Latinoamérica era un regalo por lo menos que tenía cierta exclusividad. Sabías que la persona que te había regalado ese Funko que tanto querías se había esforzado por conseguirlo. Y como siempre digo en el mundo de los negocios, la percepción es rey. Los Funko Pop eran muy deseables. Pero entonces, ¿por qué falló? En marzo de 2023, la empresa anunció que iba a tener que destruir 30 millones en producto que tenía almacenado, ya que era más costoso mantenerlos en sus bodegas que destruirlos. Este fue el primer signo de alerta, pues era claro que estaban ofreciendo más producto del que se demandaba. Para 2025 es donde comenzaron a encenderse los verdaderos focos rojos. En un reporte trimestral presentado ante el US Securities and Exchange Commission, Funko para el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2025 reportó una deuda de 68.1 millones de dólares en ese periodo, y se presume una deuda sustancial de 250 millones de dólares, lo que ha hecho a la empresa admitir que probablemente no pueda continuar operaciones durante los próximos 12 meses si su liquidez no mejora. Las principales causas fueron, según su reporte, el cambio en el ambiente minorista, dependencia de la cultura popular y las fluctuaciones estacionales. O sea, en español, la gente ya no les está comprando, y creo que muchos coleccionistas de Funko podemos coincidir por qué. Oye, por cierto, antes de continuar el video, no olvides suscribirte a Top Comics para más contenido así, y hazte miembro del canal para desbloquear contenido totalmente exclusivo. Entonces, deja Del canal para desbloquear contenido totalmente exclusivo. Continuemos. Hablando acerca del cambio de minoristas, el problema es que todo el mundo vende Funkos hoy en día. No importa que vayas a la papelería más pinche de tu colonia, vas a encontrar que esa ceñito está vendiendo un Funko Pop. Eso significa que los Funko han perdido su brillo como coleccionables. Si bien en un punto te veías fuera de moda si no tenías uno de estos coleccionables, hoy el que tu tía tenga un Funko de su cantante favorito en su estante hace mucho menos deseable este producto. El que todo mundo tenga uno le quita
quita lo especial. Además, esto para los que venden Funkos los fuerza a vender mucho más barato el producto, lo que hace que sea mucho menos redituable venderlo. Si todo el mundo ofrece mucho y muy barato y aún así nadie compra, los vendedores van a pedir muchos menos Funkos. Es por eso que las bodegas de Funko están llenas. Además de esto, han pasado por todas las franquicias importantes ya muchas veces. Y Dios sabe que aunque Spider-Man tiene miles de trajes diferentes, hay un límite. Eso comenzó a hacer que muchas figuras se sintieran redundantes o con diseños ya demasiado extraños. Por otro lado, el intentar abarcar tantas franquicias provocó que hicieran Funkos de casi todo. ¿Por qué hacer colecciones tan grandes que a leguas se veían que no iban a vender? Literalmente sacaban Funko de cualquier pendejada como Chester Chetos o de Bernie Sanders. ¿Quién carajo en su sano juicio quiere un Funko de Bernie Sanders? Esto comenzó a provocar que los supermercados estuvieran llenos de Funko en mega super archirrete contra tu puta madre descuento con cajas rotas que comenzaron a hacer ver a Funko como una empresa anticuada y con poco valor. Como yo les dije anteriormente, yo llegué a vender estas figuras de Funko, sobre todo cuando eran bastante difíciles de traer aquí a México. Ustedes saben, tenía una tienda en línea de The Top Comics y la verdad es que se vendían bastante bien. Sin embargo, como les digo, el problema es que todo mundo comenzó a vender Funkos y figuras que antes podías vender en 300 pesos, que era el valor normal del producto. Empresas como Amazon o Walmart comenzaron a vender piezas en 200 pesos o hasta en 150 en descuentos. Esto comenzó a ser insostenible que yo pudiera seguir vendiendo Funkos. Cada día los dábamos más baratos y con más descuentos y aún así nadie los quería. Por otro lado, es cierto que Hollywood no está en su mejor momento y uno de los picos más grandes en venta fue en la era de Avengers Endgame o en el lanzamiento de The Mandalorian, donde por ejemplo Grogu tuvo la mejor preventa de toda la historia de Funko. Pero tras la pandemia y una crisis en Hollywood donde Marvel o DC han tenido sus baches y otras grandes franquicias como Star Wars han tambaleado, la venta de estos productos se ha reducido. Y dado que Funko ha creado figuras de cualquier variante posible, no hay una necesidad del consumidor por tener aún más figuras de sus personajes o películas favoritas. Como les digo, en recientes días se ha hecho pública la información de que Funko probablemente no pueda mantenerse a flote por un año más. Esto significa que Funko podría entrar en bancarrota si no cambia sus estrategias u otra empresa la compra. Esto es irónico porque en 2025 la empresa ha logrado la cifra de 1.000 millones de figuras vendidas a lo largo del mundo y han diversificado su marca para crear playeras, otro tipo de figuras y hasta juegos de mesa. En su pico de ventas en 2021 logró ingresos de 1.000 millones de dólares. Pero impresionantemente en ese mismo año, sus ganancias solo ascendieron a los 49 millones y para 2023 reportaron pérdidas de 150 millones de dólares. O sea, ya ni siquiera estaban ganando dinero. Pero ¿cómo podría darle la vuelta a esta empresa la catástrofe que se avecina? Exclusividad. En relación con cómo se ha manejado Funko en los últimos años, otras empresas han tratado de abarcar este mercado desde otro ángulo, el de la exclusividad. Seguro que has escuchado de los Labubos. Estas figuras son producidas por Pop Mart, una empresa china que ha tratado de esquivar uno de los grandes problemas de Funko, que es la sobreproducción. La idea es que se hacen piezas muy limitadas de cada colección y la venta de este producto es muy limitada, lo que provoca que la empresa tenga una alta percepción sobre sus productos. La gran diferencia entre los Labubo y los Funko es que si los Labubo llegaran a pasar de moda, la empresa no tiene un gran excedente que los lleve a la bancarrota. Simplemente podrían dejar de producirlos y listo. Con esto queda claro que una respuesta inmediata es dejar de producir casi en su mayoría la cantidad de coleccionables que están lanzando al mercado. Funko debería concentrarse en el mercado nicho, lanzando figuras exclusivas o más raras que devuelvan la percepción de que los Funko son coleccionables deseables y no baratijas en descuento. Popularidad. Por otro lado, es indiscutible que nada es para siempre y Funko podría convertirse en una moda pasajera, como le pasó a juguetes como los Cabbage Patch Kids o los Beanie Babies. Tuvieron un gran auge, pero eventualmente se esfumaron. Es probable que la marca Funko tenga una percepción tan negativa actualmente que sea incapaz de sobrevivir a estos baches. Esto a pesar de reducir su producción y afinar sus estrategias, aunque queda la gran posibilidad de revivir el producto en un futuro como algo vintage o como un producto de nostalgia, como le pasó por ejemplo a los vinilos. Actualmente hemos visto que productos que en un momento dejaron de venderse, eventualmente por la memoria que muchas personas guardan de ellos, estos regresan, quizá no con la misma fuerza, pero en un mercado pequeño de coleccionismo vintage. Aunque siendo sinceros, la verdad se ve bastante difícil que Funko logre sobreponerse a todos sus problemas, sobre todo porque la empresa no parece estar cambiando de rumbo. Su burbuja ha estallado tras un gran éxito aparente, e incluso en su pico más alto no logró ser una empresa altamente redituable. Entre las lecciones que podemos aprender de Funko está el no sobresaturar el mercado. Sobre todo si tu producto no tiene una funcionalidad per se, es necesario que tengan un valor subjetivo para los consumidores, y si pierdes ese algo especial,
pierdes todo. Necesitas hacerte desear en el mundo del coleccionismo. Y créanme, he visto esto en muchas cosas, sobre todo en los cómics, que por cierto también los he vendido durante mucho tiempo. Muchas empresas como Marvel en su pico han desperdiciado este boom porque tienen esta necesidad de sobreproducir a un medio que generalmente sobrevalora e infla los precios de estos productos. Y bueno, seguramente tú que estás en casa tendrás una colección pequeña o grande de Funkos, por lo menos seguramente tendrás uno. ¿Tú qué opinas acerca de que Funko podría desaparecer? Yo sé que muchas personas piensan que estas figuras son horribles, a otros les encantan y tienen su colección de terror, de DC Comics, de Marvel, de Star Wars, y seguramente seguirán comprando los productos aunque la empresa desaparezca. Pero en fin, dime tú, ¿crees que Funko es una moda que ya desapareció?